Hermanos, la gente suele pensar que vivir sin Cristo o vivir en un compromiso a medias con Él es algo que no va a tener consecuencias a corto, mediano, largo plazo. Pero la vida sin el Señor, hermanos, tenemos que saber algo, tendrá resultados. La vida sin Cristo va a producir algo. Por otra parte, si dejamos que Cristo dirija nuestra vida por medio de su palabra, podemos estar seguros de una cosa, de que el lugar al que Él nos va a llevar va a ser uno de bendición, un lugar de paz, un lugar de bienestar. Pero si nos rehusamos, hermanos, a seguir a Cristo, en su lugar obedecemos la voz del mundo, la voz del pecado, bueno, nos vamos a hallar en una senda destructiva. Hoy les quiero compartir la palabra de Dios con el título, Una persona bienaventurada. ¿Podrían repetir esto conmigo? Una persona bienaventurada. Mira a quien está junto a usted y dígale, yo quiero ser una persona bienaventurada. Nuestro mensaje de hoy se basa en el Salmo 1, versículos del 1 al 6. Hay una interesante historia en los registros de vuelo de la Marina de los Estados Unidos que dice que en diciembre de 1974, una estudiante de piloto de 18 años, de nombre Kimberly Kim, realizó una prueba de vuelo en cross country cuando de pronto se perdió en una tormenta. De un momento para otro ella perdió visibilidad y no podía ver nada por la pequeña ventana de su pequeño avión. No sabía en dónde estaba, no sabía cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal en cuanto a sus instrumentos de navegación. Ella buscó su radio de inmediato y pudo hacer contacto con un controlador de vuelo, de tráfico local, y le dijo, no sé dónde estoy perdida, necesito ayuda, por favor ayúdenme. Y el controlador la localizó en su radar y comenzó a darle indicaciones hacia la pista de aterrizaje más cercana, donde el clima era bueno, era agradable. Ella no veía nada, pero él podía verla en su radar. Él sabía en dónde estaba ella, en qué dirección iba, hacia dónde debía ir y la mejor forma de llegar allá. Ella le confió su vida a un hombre que jamás había visto, cuyo nombre desconocía, y él la sacó de la tormenta a salvo y la llevó segura a tierra. Hermanos, al igual que en este relato, Jesús es una persona a la que nunca hemos visto con nuestros ojos. Pero al igual que este controlador de vuelo, Jesús sabe en dónde estamos. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe a dónde necesitamos ir y la mejor forma de llegar allá. Él no quiere que volemos a ciegas en esta vida, hermanos, y que más tarde experimentemos un desastre lamentable. En su palabra, por eso, Él nos dice una y otra vez que si le buscamos, nos irá bien, que si le buscamos y le seguimos, vamos a hallar la vida, vamos a hallar bendición, vamos a ser guiados por un buen camino. Quiero que veas estos dos pasajes conmigo. Abre tu Biblia en Amós capítulo 5, por favor, versículo 4. Quien ha leído alguna vez la profecía de Amós sabe que es una profecía de juicio, una profecía en donde Dios advierte a su pueblo del pecado de la idolatría, de dejarlo a Él. Israel se ha apartado del Señor, ha tenido que experimentar el fruto amargo de sus decisiones, pero hay una palabra de esperanza incrustada en el centro de este pasaje, Amós capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová. Y este pero es importante porque quiere decir que todo lo que se ha venido diciendo en la profecía, todo el castigo, el juicio que ha venido por las malas decisiones, tiene una esperanza. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Y qué es lo que dice? Buscadme y viviréis. Mira estas dos palabras, buscadme y viviréis. Esta, hermanos, es la voz del Señor para nosotros. Él nos dice a los que somos su pueblo, que si le buscamos, vamos a vivir, hermano. Si le seguimos, vamos a hallar la bendición. Hermanos, ¿saben algo? Nuestras vidas no tienen que terminar en una tragedia. Nuestras historias no tienen que ser testimonios de dolor, de amargura. Con Cristo podemos escribir historias diferentes. Cada uno de los que estamos aquí con Cristo podemos escribir una historia diferente para nosotros y para nuestra descendencia. Ahora en Deuteronomio capítulo 30, que es otro pasaje que quiero pedirte que me acompañes a visitar.
Aquí Dios va a poner delante de su pueblo dos caminos, dos decisiones y dos futuros también. Y dependiendo de lo que decida su pueblo, en esa dirección se va a encaminar su vida. Deuteronomio 30, versículo 19 dice esto: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Quiero que veas esto, que os he puesto delante dos cosas, hermano: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Delante de todos nosotros en este lugar hay dos cosas: un camino de vida y un camino de muerte, bendición y maldición. Y quiero que veas qué es lo que desea Dios para ti. Escoge, elige pues la vida. Dios no quiere que nuestras vidas se destruyan, hermanos. Por eso Él nos dice: escojan bien, elijan la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y preguntas: ¿y cómo puedo elegir este camino? La respuesta está en el versículo 20: amando a Jehová tu Dios, amando a Jehová nuestro Dios, teniéndolo a Él como el único Dios en nuestra vida, atendiendo a su voz, a sus mandamientos, obedeciéndole. Y no solo eso, siguiéndole a Él, yendo en la dirección en la que Él quiere que nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque Él es vida para ti, hermano, y prolongación de tus días. Mira, hermano, aquí dice que delante de nosotros Dios puso dos caminos. Uno es bueno y uno es malo. Uno es para vida, uno es para muerte. Uno es el camino de la bendición, el otro es el camino de la maldición. Y se nos dice que escojamos la vida. Escoge el bienestar, elige la paz. Y esto es posible, como dice el pasaje, si amas al Señor, si atiendes a su voz, si le sigues a Él. Tenemos que saber, hermanos, que una vida sin Dios es una vida amarga, pero una vida con el Señor, de acuerdo con su voluntad, es una vida bienaventurada. Y esto último es la voluntad de Dios para su pueblo, para ti, hermano. Es lo que el Señor desea. Acompáñenme al libro de los Salmos, por favor, que es donde se encuentra nuestra lectura bíblica de hoy. Creo que muchos de los que estamos aquí sabemos, hermanos, que el libro de los Salmos es el más grande, el más extenso de toda la Biblia. Este libro contiene 150 capítulos y es también, hermano, uno de los libros con mayor contenido teológico y con mayor información sobre el carácter de Dios. Si tú quisieras saber quién es Dios, un buen lugar para comenzar es el libro de los Salmos. Este libro nos habla del carácter de Dios. Y es interesante que la introducción a este gran libro sea el Salmo 1, que se titula El justo y los pecadores. Es llamativo que un libro tan grande comience por aquí, estableciendo una división: los justos y los pecadores. Una separación entre trigo y cizaña, luz y tinieblas, vida y muerte, bendición y maldición. Este libro, hermanos, establece que hay una diferencia en la manera de vivir, que no todos somos iguales, que hay una diferencia entre vivir para Dios y vivir para uno mismo. Se nos va a decir aquí, hermano, también cuáles son las consecuencias de cada estilo de vida, que dependiendo de cuál sea tu decisión, esto que vamos a leer se va a cumplir en tu vida. El Salmo 1, hermano, habla de cómo son las personas bienaventuradas, de cómo viven los justos, pero también nos va a decir cómo viven los malos y cuáles son sus consecuencias. ¿Qué les parece si pensamos un momento en este Salmo? Lo primero que nos dice el Salmo 1 es acerca de lo que no hace una persona bienaventurada, lo que no hacen las personas dichosas. Dice el Salmo 1, verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Puedes ir tomando nota de esto: no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si tú quieres ser una persona bienaventurada, debieras atender a estas tres advertencias que se te dan en el versículo 1. Número 1, hermano: no andar en el consejo de los malos. Y los malos aquí, hermanos, son aquellos que viven en la decadencia moral, en la decadencia espiritual. De hecho, una mejor forma de describirlos es como aquellos que se oponen a lo bueno, aquellos que resisten lo justo y lo verdadero. Y es por eso, hermanos, que la Biblia más adelante le va a atribuir este mismo título de malo al propio Satanás. ¿Sabes por qué?
Porque el diablo es malo porque resiste a Dios. Es malo porque es enemigo de la verdad. En 1 de Juan 5:19 dice esto: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno o bajo el malo. Los malos, hermano, de los que habla el Salmo 1, son aquellos que comparten similitud de pensamiento, similitud de deseo, de carácter con el propio Satanás. Y a ellos, dice el Salmo, no los oigas, no los escuches. El pasaje nos dice, hermano, que no sigamos sus consejos, pero también podría decirse que no debemos seguir sus pensamientos o ideas. Recuerden, hermanos, que la manera de pensar de una persona es lo que dirige su vida. Por eso no hay que abrigar los pensamientos de aquellos que no son de Dios y que no buscan las cosas del Señor. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida cotidiana? ¿Cómo nos podrían aconsejar los malos? Quizá tú pienses que ser aconsejado por los malos es ir a la cárcel y escuchar los malos consejos de aquellos que arruinaron su vida. Pero no, hermano. Déjame decirte cómo nos aconsejan los malos. A través de la música que oímos, a través de las películas que vemos. ¿No te has dado cuenta, hermano, que esos libros, los podcasts, los videos de YouTube, ¿no te has dado cuenta que son consejos de vida? Déjala, te engañó, tú también engáñala. Lo que más vale es el dinero, la riqueza, el poder. Te están aconsejando, hermano. Y dice la palabra: no oigas el consejo de los que no tienen a Cristo en su vida. Me preguntan a veces los jóvenes si pueden escuchar música del mundo. Mi respuesta no siempre es un terminante: no escuche nada. Mi respuesta es: lo que estás escuchando te edifica. Lo que estás escuchando enciende tus deseos y afectos por el Señor o los apaga. Si es así, hermano, estás escuchando el consejo de los malos. Y eso es lo que te digo el día de hoy: no los oigas, porque ese es el camino a una vida desastrosa. Número 2, dice este versículo 1, que no hay que estar en el camino de los pecadores. Dile a la persona que está junto a ti: no estés en el camino del pecador. ¿Pero qué es un pecador, hermano? Mira, un pecador es aquel que se desvía de la voluntad de Dios. La palabra pecado, que es una palabra en griego, viene de la palabra griega amartia y significa sencillamente errar al blanco o perder el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo en la vida, hermanos? ¿Cuál es el propósito de la existencia de nosotros? ¿Sabes cuál es? Cristo y su gloria. Por eso, hermano, todo aquello, toda esa vida que no se centra en Cristo, todo aquello que no es para darle la gloria a Dios, significa una cosa: que ya estamos en el camino del pecador. No pienses, hermano, que estar en el camino del pecador es ser la versión más degradada y perversa de ti. No necesariamente. Estar en el camino del pecador significa una vida sin Cristo y una vida en la que hacemos las cosas no para la gloria de Dios, para cualquier otro propósito. Ya estamos en el camino del pecador. No necesitas ser el peor asesino, el ateo más radical. Basta con que Cristo no sea considerado y que lo que haces en tu vida no sea para la gloria de Dios. Ya estás en el camino del pecador. Por eso es importante en esta vida encontrar el camino correcto, estar en la senda correcta. ¿Y cuál es esa senda? Cristo y la gloria de Dios. Recuerden, hermanos, que la vida cristiana es un sinónimo de seguir a Jesús. En Lucas capítulo 9, versículo 23 dice esto: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere estar en este camino, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cómo dice el pasaje? Cada domingo, ¿verdad? Cada Semana Santa, cada Navidad. No, hermano, tome su cruz cada día y sígame. Esa, hermanos, es la dirección correcta en la vida: seguir a Cristo. Ese es el camino en el que nosotros debemos encontrarnos, caminando con Cristo, conociéndole, amándole, sirviéndole cada día de nuestra vida. Esto les digo, hermanos: no entren en el camino de los pecadores. No pierdan de vista a Cristo. No dejen de hacer las cosas para la gloria de Dios. Número 3, en este versículo 1 todavía, se nos dice que no hay que sentarnos en la silla de los escarnecedores. Y mira, en los tiempos bíblicos, el acto de que una persona se sentara con otras en reuniones sociales,
eventos públicos, eso indicaba que tal persona se identificaba con ellos o que incluso podía ser uno de ellos. Y la palabra escarnecedor se refiere a las personas que se burlan de las cosas sagradas, que tienen en poco a Dios, que se burlan de la santidad, se ríen de la Biblia, de la iglesia, de la oración, y también son personas que tienen un desprecio por la vida humana, no solo por la de ellos, sino por la de los demás. En Proverbios 1:22 se nos habla sobre estos escarnecedores. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hermanos, cuando el salmista dice que la persona bienaventurada no se sienta en la silla de los escarnecedores, eso se refiere a que él o ella no comparten la misma actitud de vida frente a Dios. No tenemos esa misma actitud hacia el Señor. No tenemos esos mismos pensamientos de ellos hacia las cosas sagradas. Hermanos, hay que apartarnos de los burladores, de los escarnecedores. No te sientes con ellos. Y no quiero decir con esto, hermano, que en el camión si alguien se sienta a tu lado te pongas de pie. No, no quiere decir eso. Quiere decir que no te identifiques con ellos, que no se hallen en tu corazón los mismos afectos que ellos, los mismos deseos que ellos. Recuerden esto, hermanos, que para poder vivir vidas bendecidas, no hay que escuchar el consejo de los malos, no hay que entrar en el camino de los pecadores, ni hay que sentarnos con los escarnecedores. Pero esto supone una pregunta. Si bien ya sabemos lo que no hace una persona bienaventurada, la pregunta es, ¿qué sí hace una persona bienaventurada? Y es lo segundo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Lo que sí hacen las personas bienaventuradas. Y esto lo encontramos en el versículo 2 del Salmo 1. Mira lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este pasaje, hermanos, señala dos cosas. Número uno, que las personas bienaventuradas se deleitan, se complacen en la ley del Señor. Y número dos, meditan en ella de día y de noche. Vamos a pensar en estas dos frases un momento. Número uno, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hay que deleitarnos en la ley del Señor. ¿Pero qué significa deleitarnos? Mira, cuando mi esposa y yo supimos que estábamos embarazados de nuestro tercer hijo, comenzamos a imaginarnos qué iba a ser, ¿no? Ya sabes, cuando nos dan la noticia empezamos a pensar, ¿y qué va a ser? ¿Niño o niña? ¿Hombre o mujer? Y si era hombre, ya teníamos algunos nombres preparados. Pero si era mujer, ya también teníamos una lista de nombres. A nuestra primera hija le pusimos un nombre en idioma hebreo, le pusimos Edén. Y esta es una palabra hebrea, hermano, que significa gozo, significa felicidad en su máxima expresión. Pero si teníamos otra niña, yo quería ponerle Enid. Esa es una palabra, hermano, también en hebreo, que significa deleite, significa delicia. La palabra Enid es la palabra que usa el salmista en el Salmo 1:2, cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en el idioma hebreo denota gran satisfacción, un profundo sentido de realización y de placer. Era la razón por la que yo le quería poner así a nuestra hija, si es que iba a ser niña, porque tuve una muy buena experiencia con mi primera niña, Edén, y yo quería repetir esa experiencia con mi hija Enid, y estamos orando para ver que nos guíe el Señor, a ver qué sigue, ¿no? Si ahí le paramos o si seguimos pidiendo más, ya les iremos diciendo sobre la marcha. Ahora, hermanos, el salmista, en el Salmo 1, verso 2, dice que las personas bienaventuradas son aquellas que hacen de la ley del Señor su mayor delicia, su mayor Enid, es decir, su mayor placer. Hermanos, si queremos vivir vidas bendecidas, la palabra de Dios, su santa ley y su verdad, tienen que ser nuestra alegría, tienen que ser nuestro gozo. ¿Y cómo se ve traducido eso a la vida cotidiana? En la persona que anhela el consejo de la palabra de Dios. La persona que continuamente se postra y pregunta, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo el día de hoy? Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación?
y empieza a considerar la ley del Señor para todas sus decisiones. Eso es, hermano, deleitarnos en la ley del Señor, gozarnos al pensar en ella. Y número 2, dice este pasaje, en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar en la ley del Señor? ¿Qué es meditar? Mira, otra palabra que usamos para meditar es la palabra reflexionar. Estoy seguro que la has escuchado. Y esta palabra es una palabra que extrajimos de la física. Es cuando a un cristal se le hace pasar luz y entonces se proyecta una gama de colores de arcoíris. Y entonces se le da vuelta, se le gira para poder ver todas las maneras en las que la luz se refleja. Eso es la reflexión. Cuando nosotros reflexionamos, hermanos, estamos dando paso a una idea en nuestra mente, la cual vamos a mirar desde diferentes ángulos. Vamos a pensar cómo podría afectarnos, qué tipo de impacto va a tener en nuestra vida. Y ¿sabes algo? Hacemos reflexiones todo el tiempo sobre todas las cosas. No sé cuántas hermanas de las que están aquí en la mañana hicieron una reflexión como esta. ¿Cómo se me va a ver la ropa? ¿Cómo se me va a ver esta blusa? ¿Me peinaré así o me peinaré de este modo? Estabas reflexionando, estabas viendo tu vida a través de un pensamiento que estabas admirando desde diferentes perspectivas, ya estabas reflexionando. ¿Hicieron esa reflexión el día de hoy, hermanas? Estoy seguro que sí, porque se ven muy bien. Entonces hicieron esa reflexión. Ahí estamos reflexionando, hermanos. Cuando pensamos, ¿qué van a decir de mí los demás? Si digo esto, si hago esto, ya estamos reflexionando. Si tomo esta decisión, ¿qué podría pasarme? Ya estás reflexionando. Si no voy al trabajo, si me reporto enfermo, ¿qué podría pasar? Estás reflexionando, hermano. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que eso es lo que tenemos que hacer con la ley del Señor. Tenemos que reflexionar en ella. Tenemos que ver nuestras vidas a través de los mandamientos de Dios y preguntar, ¿y cómo será mi vida si hago esto? ¿Y qué pasará si quebranto la ley del Señor? También nos fue dada la ley de Dios para eso, para advertirnos sobre el peligro al que nos exponemos si la quebrantamos. Y tenemos que meditar en ella de día y de noche. Ahora quiero leerte una frase que escribí pensando en esto ayer que estaba preparando esta prédica. Hay que pensar mucho en la Biblia. Pero para poder pensar mucho en la Biblia, hermanos, primero tenemos que leer mucho la Biblia. ¿Y qué quiere decir, hermano, leer mucho y meditar mucho? Y es más, ¿qué va a pasar si leemos mucho y meditamos mucho en la Biblia? Estoy seguro que te vas a sorprender con lo siguiente. Mira, el profesor de la Universidad de Harvard, el doctor Herbert Benson, que también fue el fundador del instituto médico que lleva de nombre Mente y Cuerpo, él publicó en 1975 un libro titulado The Relaxation Response, que se traduce como la respuesta a la relajación. Y una mejor traducción sería efectos de la relajación. Es decir, ¿qué ocurre cuando nos relajamos, cuando descansamos? Y este libro fue el resultado de 20 años de investigación y estudio sobre los beneficios de leer y meditar la palabra de Dios, la Biblia. Como médico, Benson escribió que meditar en la Biblia diariamente, hermanos, puede curar el mal genio, puede curar la crisis nerviosa, los dolores de cabeza, el dolor muscular y de espalda, puede ayudar con el estreñimiento y otros síntomas estomacales. Y en particular él dijo que la lectura de la Biblia puede ayudar a superar el insomnio y que es un poderoso aliciente en la lucha contra el cáncer. En otras palabras, hermano, la lectura y la meditación de la Biblia nos puede ayudar con muchos de los problemas que enfrentamos en el día a día. ¿Tienes mal carácter, hermano? ¿Batallas con un mal carácter? ¿Estás enojado todo el tiempo? Una eminencia en medicina te dice que la Biblia te puede ayudar con eso. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes frustrado? ¿Batallas con dolores de cabeza, dolores musculares, problemas estomacales? Un especialista te dice, hermano, que la lectura y la meditación de la Biblia pueden ayudarte demasiado con estas cosas. Ahora, esta es otra poderosa razón, hermanos, por las que hay que tomar nuestras Biblias y hay que meditar en lo que allí se nos dice. Hay que leer los 66 libros de la Biblia. Mira, si tú lees 3 capítulos diarios, hermano, de la Biblia, vas a acabar la Biblia en un año.
Puedes leer la Biblia en un año leyendo 3 capítulos todos los días. Si lees 6 capítulos, vas a terminar en un semestre. En 6 meses acabas la Biblia. Hermanos, no puede ser que tenemos ya 3 años en el cristianismo, 5 años en el cristianismo y nunca hemos leído la Biblia de tapa a tapa. No puede ser, hermano. ¿Qué está pasando? Tenemos que leer las Escrituras. Por eso, hermanos, lean y mediten y deleítense en la ley del Señor. Lo que me lleva a mi tercer y último punto del día de hoy. Lo que quiero mencionarles, hermanos, la conclusión es que una persona bienaventurada es una persona feliz. Y que las decisiones que tomes hoy como cristiano, sean comprometerte con el Señor o no, eso va a tener un impacto en tu vida. Y no solo en tu vida, sino en tus descendientes. Y esto es algo que debieras considerar. Mira lo que dice el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué escena tan relajante, ¿no te parece? Un arroyo, un árbol plantado junto a él, robusto, floreciente, con fruto, que viene el calor del verano, pero sus hojas no se secan. Es una imagen sumamente relajante, hermanos. Y así será la vida de los que meditan en la ley del Señor, de los que la aman y la ponen por obra. ¿Quieres que esa escena se pinte en tu vida? Entonces medita en la ley del Señor. Ama la ley de Dios. ¿Tú crees que le va a faltar algo a ese árbol que está junto a corrientes de aguas? ¿Se va a secar? No, hermano, está pegado a la fuente. Mira lo que dice Josué 1:8 al respecto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, hermano, todo te saldrá bien. Estoy seguro que todos queremos que esta última parte de Josué 1:8 se cumpla en nuestra vida, ¿cierto? Pero para ello, hermano, debemos meditar en la ley del Señor. Ahora quiero que veas algo. Quiero que veas cómo esta escena relajante, placentera, de un árbol junto a corrientes de aguas es cambiada por un cielo gris, por oscuridad y tinieblas, en el versículo 4 del Salmo 1. No así los malos. Y esto es importante, hermano. Quiero que subrayes esta frase: no sucederá así con los malos. No les va a pasar esto. Lo que leíste en los versículos anteriores, no les va a suceder a los malos, que son como el tamo. El tamo es una basurilla que le sale a la espiga de trigo, que en los días de verano y de viento tú puedes ver, hermano, como si hubiese polvo en el campo que está siendo arrastrado por el viento. Ese es el tamo. Dice que arrebata el viento. Versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Miren, hermanos, como cristianos, creemos que el final de la historia no es la muerte, sino la resurrección. Creemos que resucitaremos. Pero dice el salmista, ya desde el Salmo 1 se nos habla de esa resurrección. Y se nos dice que cuando sean puestos de pie los hombres en esa resurrección final de los muertos, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los justos van a ser resucitados, pero también los impíos resucitarán. Pero dice el salmista, no estarán juntos. En esta vida están juntos. En esta vida están codo a codo los justos y los impíos, los justos y los pecadores, pero en ese día en que seamos levantados, no, los pecadores no se van a poner de pie en esa congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, hermanos. Y ve esto, mas la senda de los malos perecerá. No pienses, hermano, que vivir sin Cristo, no pienses que vivir sin su palabra, sin su ley, es algo de menor importancia, que no va a ocurrir nada. No pienses así. Nuestra vida, hermano, tanto nuestro presente como nuestro futuro, incluso nuestra descendencia, todo
se va a ver impactado por una cuestión: ¿vivimos para Cristo o no vivimos para Cristo? No pienses que es una cuestión de menor importancia. Quiero terminar presentándote a un personaje de la historia, un pastor y predicador de nombre Jonathan Edwards. Quizá algunos de ustedes lo conocen. Él vivió una vida de compromiso con Dios. Y la razón por la que quiero terminar mi sermón hablando de Jonathan Edwards es debido al tremendo impacto que su vida tuvo, no solo en él, sino en su descendencia. Edwards nació en 1703 en Connecticut, Estados Unidos, y nació en el seno de una familia pastoral. Fue el quinto hijo, tenía 4 hermanas mayores y 6 hermanas menores, eran en total 11 hijos. Y según los registros, Edwards a los 12 años ya sabía leer en latín, en griego y en hebreo. Era excepcionalmente inteligente y capaz. Predicó su primer sermón en la capilla de su abuelo a la edad de 16 años. Y a los 17 años se graduó con honores de la Universidad de Yale en New Haven. Pero durante su maestría en teología, él sufrió una enfermedad llamada pleuresia, que tiene que ver con los pulmones y cómo estos se congestionan al punto que impiden la respiración. Se dice que los dolores eran tan agudos que sentía como si una espada lo traspasara. Pero en medio de todo eso, él oró por su sanidad, por su restauración, y le escribió una carta a su hermana mayor en donde le decía: solo quiero seguir con vida para poder dar toda la gloria a Dios. La razón por la que quería continuar era para seguir glorificando al Señor. Más tarde se recuperó y se decidió a vivir una vida consagrada a Dios. Y esa fue la razón por la que escribió sus famosas 70 resoluciones de fe. No sé si ustedes las conozcan. Pueden entrar a internet en cualquier momento y poner las 70 resoluciones de fe de Jonathan Edwards. Y si ustedes deciden imprimir ese documento, van a imprimir aproximadamente 4 hojas tamaño carta por los 2 lados. Son resoluciones sumamente extensas, pero eran las resoluciones de Edwards de vivir una vida piadosa para el Señor. Él leía estas 70 resoluciones en la mañana al despertar y en la noche al ir a dormirse. Voy a leer para ustedes algunas de ellas, no voy a leer las 70 porque acabaríamos, no sé, a las 5 de la tarde más o menos. Voy a leer solo algunas de ellas. Primera resolución. Él dijo: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien y beneficio y placer durante mi tiempo en esta tierra. Su segunda resolución: tomo la resolución de estar continuamente dedicado a encontrar algunas nuevas ideas o inventos para promover la gloria de Dios. Su cuarta resolución: resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o en el cuerpo, menos o más, que tienda a aminorar la gloria de Dios. Quinta resolución: resuelvo nunca perder ni un momento de mi tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable sea para la gloria de Dios. 13ª, me resuelvo a esforzarme por encontrar más y mejores formas para ser generoso y caritativo. Y así sigue, hermanos, sus 70 resoluciones. Este hombre fue quien predicó el famoso sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Han escuchado alguna vez ese sermón? Si no lo han hecho, hermanos, tienen que buscarlo en internet. Está en formato de audio o en formato de lectura. Es una de las piezas de sermón, hermano, más maravillosas y preciosas que el pueblo de Dios ha escuchado alguna vez. Edwards también fue el iniciador de un avivamiento en Estados Unidos llamado el Gran Despertar. Y ahora, estoy mencionando todo esto acerca de Edwards, hermano, porque quiero resaltar un punto. El historiador Albert Winship realizó un estudio sobre la familia y los descendientes de Jonathan Edwards en 5 generaciones, pero también estudió a la familia de un contemporáneo de este predicador que fue su principal opositor, el señor Max Zuk. Este era un hombre de valores morales decadentes
Era un político perverso y también era escéptico y ateo. Si Edwards publicaba un sermón, a la semana siguiente Zuck publicaba una contrarrespuesta a ese sermón. Siempre estaba desacreditando a Edwards. Uno era creyente, el otro era ateo. Uno era justo, el otro era impío. ¿Y sabes qué? Sus decisiones en vida tuvieron un impacto en sus generaciones. Se estudiaron 5 generaciones de cada uno de ellos. ¿Y sabes qué fue lo que arrojó este estudio? Te voy a leer lo que sucedió. Max Zuck, estos son sus descendientes. En 5 generaciones, 440 de sus descendientes murieron en la adolescencia. 310 llegaron a ser mendigos. 150 fueron criminales. 160 fueron alcohólicos. 40 de sus descendientes fueron prostitutas. Y tan solo 20 de ellos aprendieron un oficio y lo aprendieron en la cárcel. Esa fue la generación, la descendencia de un hombre que se resistía a la ley de Dios. Pero ahora quiero que veas qué pasó con la descendencia de Edwards. Ahí tienes. 285 de sus descendientes fueron universitarios. 13 de ellos fueron presidentes de universidades. 65 fueron profesores. 56 llegaron a ser médicos. 120 fueron pastores, teólogos y misioneros. 100 de ellos fueron abogados. 39 fueron jueces. 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Hubo 3 senadores en sus genealogías y además 60 escritores. Hermanos, si pensamos que no pasa nada si vivimos sin la ley de Dios o sin Cristo o sin su palabra, estamos muy equivocados. No, hermanos, sí pasa. Pasan muchas cosas. No solo en nosotros, sino en nuestra descendencia. El destino de los malos no va a ser el mismo del de los justos, hermanos. Tanto sus historias como sus consecuencias y sus descendientes van a ser diferentes como lo son el sol y la luna, como lo son el día y la noche, el blanco y el negro. Va a haber una discrepancia de vida en ellos y de consecuencias. ¿Quién eres tú el día de hoy? ¿Eres la persona bienaventurada o eres el malo que se resiste a la ley del Señor? La palabra de Dios va a cumplirse, es infalible y se va a cumplir en tu vida de una de 2 formas: llevándote a ser el árbol plantado junto a corrientes de aguas o siendo de los malos que no se levantan en el juicio. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú el día de hoy? Inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Piensen en esto que acabamos de leer, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amado Dios y Padre Celestial, somos desafiados hoy por tu palabra. Somos desafiados a vivir una vida en conformidad contigo. Se nos exhorta a dejar la mala vida, a dejar la dureza de corazón, a dejar la lejanía con Cristo. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia respondamos a este llamado y seamos esos hombres y mujeres bienaventurados que aman tu ley, la meditan y vienen a ser estos árboles junto a corrientes de aguas. Señor, haznos conscientes de que el destino de los justos y de los injustos no es el mismo.
de que sus vidas y el impacto que éstas tendrán en sus descendencias no es el mismo. Y también oramos el día de hoy por nuestra descendencia, Señor, pidiéndote no solo por nuestros hijos, sino por los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones, que ellos también sean alcanzados por ti. Que haya en nuestra generación teólogos, maestros, pastores, que nuestros hijos sean destacados en la escuela, sean buenos ciudadanos en este país, aporten a la sociedad. Bendice nuestra iglesia, a nuestras familias, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.